Siempre es así. En primer lugar, yo quería agradecer muy especialmente a Rotary por la oportunidad que me da el poder estar aquí con usted. Desearía tener la oportunidad de intercambiar ideas, más allá de lo que yo hable, contestar las preguntas si están a mi alcance. Es un lindo día. Bueno, hay que hablar a Yulo, que lo conozco desde que yo era un niño muy pequeño, a quien, bueno, siempre ha sido para nosotros parte de la familia. Recuerdo el enorme cariño de mis padres a Gargiulo, y creo que, bueno, habla, digamos, de su hombría de bien, de sus ideas y de su vocación de servicio a las grandes causas, ¿no?, de nuestro país, a la solidaridad y a la búsqueda del bien común. En realidad el honor es para mí que él me haya llamado y me haya dado la oportunidad de estar aquí ante ustedes hoy. Es muy difícil resumir en media hora los temas tan importantes que tenemos, nada menos sobre la educación en el Uruguay de hoy. En mi posición actual, yo hace 7 años que soy el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Soy doctor en Biología Molecular de formación, soy profesor titular grado 5 de Biología, y soy miembro tengo el honor de ser el miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, y por lo tanto se imaginarán el compromiso que nos toca personalmente, ¿no? De quienes justamente, como decía Gargiulo, vivimos aquel Uruguay de niños, y que la educación pública nos permitió llegar hasta donde estamos hoy, y nuestro compromiso es que los niños que hoy están hoy lleguen ese Uruguay de futuro hacia donde nosotros estamos. Así que para mí, digo, es un enorme honor poder estar aquí, aprender algo más de tango, que también agradezco, que también me gusta, agradezco mucho las palabras de quienes me precedieron. Uno de los problemas más grandes del Uruguay al hablar de educación terciaria, primero hay que tener una composición general del lugar. Digo esto porque afortunadamente en mi facultad recibimos a legisladores y representantes de todos los partidos políticos que asiduamente van a facultar con diversos intereses, y obviamente el tema de educación atraviesa toda nuestra sociedad. La Facultad de Ciencias es como ustedes saben, es una institución pública que depende fundamentalmente de fondos públicos votados por nuestro Parlamento Nacional, presupuesto universitario, y donde obviamente el siglo XXI tiene un segundo nombre que se llama la sociedad del conocimiento, y de ahí la importancia que tiene la educación, la ciencia y la tecnología para generar el motor de innovación de las empresas, que son las que finalmente generarán en el Uruguay, ya casi de nuestros nietos, los puestos genuinos de trabajo. Principales problemas, porque sería mucho detallar, y por supuesto estoy abierto a que me pregunten, es la enorme preocupación. Piensen ustedes que comparado con quienes ya peinamos cana cuando hicimos liceo, pensemos que la cohorte que debería entrar a los estudios terciarios el año que viene, es decir, de esta generación que está terminando ciencia secundaria, sabemos que aproximadamente lo logrará entre el 35 y el 40% de la cohorte. Es decir, hay un 60% de muchachos que yo no veo. La pregunta a toda la clase política del Uruguay es: los muchachos que no están en mi clase, ¿dónde están? ¿No? Dejo planteado de 8, por eso es un resumen de esa situación.
Piensen ustedes que en este momento debemos tener en el último año de la enseñanza secundaria en nuestro país aproximadamente 42.000 muchachos. Y sabemos que de esos 42.000 muchachos aproximadamente pasarán a los estudios terciarios unos 16.000. No es una idea del volumen que nosotros nos enfrentamos. ¿Qué hacemos nosotros desde la universidad, en el cual tenemos un compromiso moral ineludible? Es tratar de contribuir a los otros estamentos de la enseñanza que están en la órbita de ANEP desde nuestro lugar. Obviamente, intentar contribuir a una sinergia, dado que por razones obvias que ustedes comprenden, no podemos sustituir otros elementos que son los especializados, ¿no? Y para los cuales nosotros no fuimos preparados. Entre eso tenemos algunos programas. Y podría contarles, por ejemplo, programas que hicimos hace algunos años, porque los temas de las vocaciones científicas, hoy sabemos en el mundo que las vocaciones científicas, cuando me refiero al área científica, no me refiero solo a Facultad de Ciencias, incluye la medicina, la arquitectura, ¿no? La ingeniería, ciencias químicas, etc. Es un campo mucho más amplio. Esas vocaciones aparecen temprano en nuestra vida, básicamente en la escuela y en el liceo, ¿no? Nosotros, por razones culturales, que sería muy largo explicar, tenemos mucho más desarrollo de las humanidades, por decirlo de alguna manera, pero incluso por razones culturales, de donde provenían nuestras familias, de la cultura latina comparada con la anglosajona, etc. Por ejemplo, nosotros hacemos un programa de visitas en la Facultad de Ciencias. Nos visitan aproximadamente unos 3.500, 3.800 escolares por año. En facultad y cada uno, bueno, viene con sus intereses, ¿no? Imagínense, para los preadolescentes, bueno, la paleontología del Uruguay, los animales prehistóricos que vivieron, hasta se enseña el ciclo del agua, etc. Pero hay una cantidad enorme de niños que no pueden venir, sobre todo los niños que están en el país en las escuelas rurales. Entonces se nos ocurrió una idea que era, en realidad, le voy a decir porque leía partido de mí, y luego lo hicimos con otro gran amigo, que en un momento era el decano de la Facultad de Química. ¿Qué pasa si hacemos al revés? Y nosotros le llevamos laboratorio. Bueno, al final, gracias también, debo decirlo, a la contribución de la empresa Bayer, porque obviamente con los presupuestos universitarios nuestros era imposible, hicimos un enorme laboratorio, que es un enorme trailer, y hicimos un programa específico para las escuelas rurales, ¿no? El laboratorio está totalmente equipado para enseñar física, química y biología a los niños de las escuelas rurales. Para hacerla corta, se imaginarán el impacto de llegar a una escuela rural con semejante cosa para que los niños hagan experimentos. Es decir, en lo que se entiende la educación moderna en ciencia se llama ciencia por indagación. Es decir, las vocaciones que pueden determinar que un niño, un adolescente hoy diga, voy a ser médico, voy a ser veterinario, voy a ser ingeniero, está dada por su inmersión, no en que yo les cuente, sino en que ellos hagan experimentos, que es lo que hacen en ese laboratorio. Eso que se llama ciencia por indagación es lo que trabajamos en las academias de ciencias a nivel de la asociación, que es la asociación de todas las academias de ciencia de América, y realmente está comprobado que eso es lo que da realmente el resultado. Exponer a los muchachos a que la ciencia no es algo extraño, ¿no? Lo que nosotros llamamos la apropiación social de la ciencia. Por ejemplo, la facultad hace una feria bianual en la cual muda la facultad de Malvinorte al atrio de la intendencia. Pasan 35.000 personas que hacen experimentos, de todas las edades, de todos los grupos sociales, ¿no? Es decir, para que se vea culturalmente que lo que hacemos nosotros estas son una gente muy inteligente, pero que está ahí en una torre de marfil, en otro lado, que no tiene nada que ver conmigo. Sino que la ciencia está en las cuestiones ciudadanas, tiene mucho que ver con los temas de innovación, de cómo se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas en las empresas también.
Entonces, este tipo de programa es un ejemplo de cosas que se deben hacer en educación. Hablemos, entrando en la educación terciaria, de los problemas en los que nosotros nos encontramos. Una de las cosas importantes, voy a hacer un paréntesis para decir, muchas veces decimos en el Uruguay que está el debate educativo. El debate educativo, voy a decir algo capaz que queda medio feo, pero me perdonen, yo lo voy a tener que decir. Yo todavía estoy para debatir, ¿no? O sea que a mí debate queda para hablar bastante, ¿no? Si vamos a hablar de los temas que realmente son más importantes. No porque no se hable, creo que hay muchas organizaciones con mucho interés de participar, nada menos que en el tema capital, porque el problema del Uruguay del futuro es que el Uruguay no se va a poder sostener simplemente por materias primas o por ser una plaza financiera. Y eso va a depender en un país de 3 millones de habitantes de lo que nosotros podamos trabajar con el cerebro de nuestra gente. Por eso los países pequeños apuestan mucho a la educación, porque es de ahí donde podemos obtener las ideas que son verdaderamente innovadoras. Es decir, no se puede tener un salto en innovación en el país si no hay una base de educación que permita generar ese instrumento que son los recursos humanos. Es cierto que los recursos humanos, por ejemplo, los que nosotros formamos en Facultad de Ciencias son caros. Y eso es cierto. Como ustedes saben, la facultad se financia con los impuestos de la gente. Esa es la verdad de la historia, a pesar que tenemos una serie de convenios con instituciones públicas y privadas con los que recogemos algunos fondos. Pero el grueso depende de fondos públicos. Entiendo que damos una muy buena formación, porque la misión fundamental por la cual el Estado nos tiene, es decir, la misión que el Estado nos da es: usted déjenos los mejores científicos que usted pueda para el Uruguay del siglo XXI. Esa es la principal misión. Ahí viene otro tema, que es: el Estado nos da esa misión, financia tener una facultad de ciencias, porque en definitiva son fondos públicos, pero el problema es que si el Estado, que hace la inversión, que me da la misión, si yo cumplo la misión y luego el Estado no los usa, va a haber otro Estado que no hizo la inversión y es el que los va a usar. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en la educación de ciencias hoy. Pero hablemos de los jóvenes, ¿no? Cuando hablamos del debate educativo, hay algo que se pierde, que es un poco salir de la aldea. Yo viendo este problema, incluso antes de ser decano de la facultad, que no tengo más que palabras de agradecimiento, el claustro de mi facultad me eligió decano de la facultad 2 veces por unanimidad, con lo cual yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Si bien los temas que hay que abordar son bastante complicados, ¿no? Y no son de fácil solución, como ustedes comprenderán. Una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es el mundo que nosotros vivíamos cuando nosotros hicimos el liceo. Era un mundo local y lineal. Pasaba pocas cosas, ¿no? Y las cosas eran por una acumulación lineal, ¿no? Hoy el mundo es global y exponencial. No voy a discutir en este auditorio, bueno, si es lo que quisiéramos o no, pero es lo que es. La vida media de una empresa en los años 50 probablemente sería entre 80, está calculado entre 80 y 100 años. ¿No? La vida media de las empresas que hoy están en el 500 del Standard & Poor's, que están calculadas en 15 años. Ese es el mundo para el que yo tengo que preparar mi gente. No es el que a mí me gusta, pero está claro que ese es el mundo en que nuestros nietos van a vivir, y yo tengo que anticiparme a prepararme para ese mundo. En ese mundo que nosotros vivíamos, en ese mundo lineal,
tenemos un continuo de las formaciones, ¿no? Había un paradigma en el cual la enseñanza primaria me prepara para la enseñanza secundaria. Y la enseñanza secundaria me prepara para la enseñanza terciaria. Y punto. Y esos eran los paradigmas. Por eso, en los últimos años de la enseñanza secundaria, se llamaban preparatorios, ¿no? Los preparatorios son preparatorios de preparar para... Hoy ese paradigma, no me corresponde, por lo más no es mi institución, pero ese paradigma, incluso escrito, ya no es así. Hoy se supone que la enseñanza secundaria nos prepara, yo lo pongo entre comillas, para la vida. No digo que esté mal, yo no hago una crítica de eso. Entonces, no necesariamente me prepara directamente para la enseñanza terciaria. Este es un tema que no solo ocurre aquí. Nosotros hemos hecho seminarios en Facultad de Ciencias con representantes de universidades de 9 países de América Latina, incluso tienen sistemas educativos distintos, todos con los mismos problemas. El problema de la bisagra hoy, entre el último año de la enseñanza secundaria y de la universidad, y el primer año de la universidad, es un verdadero problema. Porque el cambio de paradigma, lo que se sucede es que ya no hay aquella cosa lineal, que obviamente hoy también la hemos modernizado porque no podemos seguir con aquella enseñanza, porque la enseñanza nuestra era tubular, ¿no? Uno entraba con el extremo del tubo y salía por el otro y se terminó, no había más nada. Hoy, en este último periodo, que lo estaba en el Consejo Directivo Central, uno de los cambios que yo creo fundamentales tendiendo a modernizar la enseñanza ha sido la nueva ordenanza de estudios de grado de la Universidad de la República. Es una ordenanza en la cual hoy los estudios están creditizados, o sea que ya no se pide el curso aquel, sino que son dentro de áreas de conocimientos que uno tiene que recibir ciertos créditos. El estudiante hoy, para hacerla corta, tiene muchas posibilidades de armar su propio currículum, yendo hacia la carrera que realmente quiere hacer. Entonces, ya en 1990 los británicos se planteaban y lo llamaban en 1990 The Mathematical Problem. La pregunta en Inglaterra es: ¿qué pasa con nuestros muchachos que ahora entran a la universidad y hay un escalón, ¿no? Digamos, y lo que tenemos que tener en cuenta en la educación, esto yo le digo porque tengo experiencia, porque yo he dejado mis cursos de posgrado y pedí que se me asignara un curso del primer semestre. Es decir, yo hace unos 10 años, 12 años, yo soy profesor del primer semestre. Quiere decir que los muchachos que terminan el liceo en febrero, en marzo tienen clase conmigo. Entonces eso me ha permitido ver cómo son las nuevas generaciones. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que comprender que en una sola generación, por ejemplo entre yo y ellos, hay un abismo civilizatorio, hay un cambio de civilización, ¿no? Y ese cambio civilizatorio no podemos nosotros ignorar y no podemos decir que no va a tener cambios en cómo la gente se relaciona, cómo nos relacionamos unos con otros, cuáles son nuestras creencias, nuestros deseos, cómo aprendemos cambia, ¿no? Nosotros tenemos estudios de, por ejemplo, ustedes pueden ver estudios de neurobiología, en el cual, digamos, bueno, yo tengo 60 años y ustedes lo pueden haber visto en sus empresas o con sus familiares, ¿no? Dice, vení, mostrame algo acá. Bueno, mira, esto se hace así. No, yo te dije que me mostrara. La generación joven puede incluso ver hasta 4 o 5 capas de información en una pantalla. Yo, más de 2, ya hasta me empieza a molestar, ¿no? Que me digan y no me interese si mañana va a llover o cuál es la película que viene después. Hay un cambio en, digamos, en la plasticidad neuronal, ¿no? Y todas esas cosas, no podemos pretender que influyan en muchas cosas. También hay aspectos sociales, etc. Entonces, yo lo vivo
porque le digo porque tengo experiencia personal de ese, además me corresponde como responsable de la institución. Entonces, quizás lo que uno no se plantea es al revés. Es cualquiera de los muchachos que están en mi clase, además de que la gran pregunta educativa es los muchachos que no están en mi clase, ¿dónde están? Es, soy un señor mayor, de pelo blanco, de saco de corbata, que está con una tiza en la mano y un pizarrón negro atrás. Adelante hay 5 chicas con el pelo verde, con una cantidad de cosas en la nariz, y que en una mano tienen un celular y en la otra una computadora. Entonces, pongámonos del otro lado y pensemos quién está fuera de la historia. Todas las universidades somos lentas para adaptarnos a los cambios generacionales. Imagínense en un cambio civilizatorio cómo nos cuesta esa adaptación. Lo primero para hacer la adaptación es darse cuenta y tenerlo claro, ¿no? Entonces, en realidad este cambio civilizatorio tiene mucho que ver con muchas de las cosas que vemos en la educación, más allá de otra cantidad de problemas que se pueden algo detallar. Pero para contarles experiencias, yo desde que comencé el decanato, viendo el problema, en mi facultad es así: entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero, cualquier muchacho o chica que quiera tener una charla de por qué seguir estudiando, tiene una entrevista con el decano, mano a mano, de ad hoc, o hemos llenado el salón de acta. Agenda abierta. Yo voy a tratar de convencerte que tenés que seguir estudiando. Eso siendo por qué estudiar ciencia, y ahora es por qué estudiar en la universidad, para tener una idea de cómo vamos. Recuerdo porque la primera vez que lo hice apareció la prensa en la puerta de la facultad. Y yo pensé que había pasado algo, pero se prendió fuego. Pero usted dijo eso. Y por supuesto, soy un docente. Tengo esa vocación, ¿qué voy a hacer? Si no la voy, ¿no? Entonces, bueno, han pasado, imagínense, en estos 7 años, cientos y cientos de muchachos, ¿no? De todos los pelos y colores que se les pueda ocurrir, todas las tribus urbanas, las que son todos de negro, lo que usted quiera pasó. Hay 2 preguntas. Una, bueno, ¿y vos qué hiciste? Bueno, mirá, yo, aunque te parezca mentira, yo una vez tuve 18 años. Y lo que... Mirá, yo me gustaba la biología y mataba por hacer experimentos en el laboratorio. Para mí en el laboratorio hacer experimentos, me encantaba. Pero bueno, ahora, ¿qué iba a resultar? Mirá, yo estoy como vos, no tenía la más pálida idea. Bueno, claro, segunda pregunta. Eso es, digo, de los miles que han pasado. Segunda. Bueno, ¿y cuánto ganas? Está bien. A mí no me parece mal que pregunten eso. ¿Por qué no veo por qué hay gente que se enoja? ¿Y cómo no van a preguntar eso? Está perfecto. Y bueno, si vos querés saber cuánto gano, en una institución como la mía no tenés problema. Porque es una institución transparente del Estado. Mirá, entrá a la página web, ponés escala de sueldo y ahí ves. Si a vos te interesa, ves lo que gana el primero al último. Ahora, ¿vos por qué me preguntás eso? ¿No te gusta el título que firmo yo? ¿Pero qué título querés? Claro, yo soy amigo de todos los decanos. ¿Qué título querés? ¿Qué título querés? Digo, es más, te consigo uno y te lo firmo ahora. ¿Qué título querés? ¿Vos querés ser médica? Yo te consigo, si yo soy amigo de Fernando, yo te consigo el título. No generalices esa oferta. Y empecé a hablar con los muchachos y dije, pero dígame una cosa usted, ¿tu familia está, tu familia está relacionada con la medicina? No, sí, mi papá trabaja en una tienda, mi mamá es empleada doméstica. ¿Y vos te parece
que si tus padres tienen ese, y tu familia está relación con la medicina, vos no la vas a tener que remar como yo. ¿Vos te crees que yo nací decano? Yo los primeros 2 años en el laboratorio me mandaron el botero y estuve 2 años limpiando los ratones. Entonces, hay un tema importante que así como estas tecnologías traen cosas muy buenas, hay cuestiones fundamentales que dependen de primero. Como, lo que uno puede ver, y de toda la gente que me va a ver, es el tema de que ¿por qué un muchacho se tomaría un ómnibus para ir a hablar con un señor en Malvin Norte? Capaz que lo vio por la tele, pero bueno, parece un veterano piola y no, es que en realidad hay mucha información, pero no quiere decir que los muchachos no están solos, ¿no? Porque el tema que tenés antropológico, el tema que tenemos es que el hombre, por una cuestión antropológica, tiene referentes desde las cavernas hasta ahora. Cuando uno iba al liceo decía, wow, yo cuando sea grande quiero ser como el profesor fulano. Cuando estaba en la universidad, ¿no? Y dentro de la universidad decía, yo la verdad, cuando sea profesional, quiero ser como el doctor tal. Y el tema es preguntarnos quiénes son los referentes de nuestros muchachos. ¿Tienen referentes? Fíjense ustedes que nosotros, el Uruguay que vivimos, muchos de los que estamos acá, era un Uruguay, recuerdo a la vuelta, ¿no? Un Uruguay con una familia extendida, gente que incluso era considerada como de la familia. Estaban los padres, no solo los padres, estaban los abuelos, las tías, primos, ¿no? No es un juicio de valor, pero esa composición familiar sociológicamente en el Uruguay ha cambiado. ¿Quiénes son los referentes de nuestros muchachos? Entonces, peleamos contra internet, redes sociales, etcétera. ¿Cuáles son los valores que esas cosas transmiten? Algunas cosas buenas, otras yo creo que no. Entre ellas, lo que es fundamental, que uno ve que en el siglo XXI es fundamental ser proactivo, ¿no? O sea, parecería que las cosas las vemos por internet y nos creemos que participamos, no participamos nada, y los 300 amigos que tengo en Facebook, no hay uno que vaya a dar sangre por mí. Entonces, les cuento como pedazos fotografías de cosas que hacen a por qué el tema de la educación es tan importante hoy en el Uruguay. ¿Por qué es importante invertir, además de dinero, invertir tiempo en reflexionar en estas cosas? Y el tema es que es obligación nuestra adaptarnos a esa generación. Una generación que, como les digo, por ejemplo, es muy atípico, pero por ejemplo, ¿cuándo me ha pasado? El centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias se llama CECIEN, es un centro de la FEU, de la Federación de Estudiantes del Uruguay. Hacen campamento, invitan al decano a ir al campamento, cosa que en mi época era impensable. El gremio estudiantil iba a invitar al decano a ir al campamento, que se sienta en un tronco con 120, 140 muchachos que están en el campamento, seminario que se llama ¿Cómo estudiamos en facultad? Le estoy hablando del gremio de estudiantes. No, lo que le transmiten los muchachos es, mire profesor, el tema es que yo cumplí 18 años y entonces cumplía las condiciones para anotarme en la facultad. Pero mi vida anterior no tiene nada que ver con la propuesta que usted me presenta. Entonces, hoy los muchachos viven como una frustración. En vez de buscar ese camino de qué es lo que me gusta, cuál es mi vocación, porque en definitiva la vocación también es muchas veces lo que somos buenos, ¿no? Y en realidad hoy, a veces cuando doy estas charlas en el interior del país, sobre todo, donde también el tema de mi hijo, el doctor, sigue muy presente, hoy
un muchacho en este siglo tan complicado no debería entrar a la universidad diciendo, bueno, yo elegí que voy a hacer economía. Bueno, si a vos te encanta la economía, está bien. Una de las cosas que hablamos, por ejemplo, vas a hacer medicina. Entonces a vos te gusta la gente, porque no, vas a tener que trabajar de repente 12 horas con gente y la gente te cuenta su problema. No, a mí la gente no. ¿Cómo vas a hacer medicina si no te gusta la gente? Es lo mismo que no te gustan los perros y vas a ser veterinaria. Entonces, este tema tan complejo y que requiere mucho de que nosotros nos demos cuenta de cómo esos cambios civilizatorios y la evolución de la tecnología afectan, cómo la gente se relaciona. Les puedo contar de anécdota, esta como le dije, que estábamos sentados en un tronco, uno se sienta con los gurises, parece que mi vida anterior no tenía nada que ver, va un poco en ese escalón. Entonces después, ¿qué pasa? Entran a la universidad y perdemos un 35% de muchachos en el primer año, que en realidad son buenos muchachos, pero no ajustamos a los tiempos que corren. La manera de aprender es otra. Por ejemplo, la gente de nuestra generación, para ponerle un ejemplo que es chistoso, pero que en realidad fue una experiencia, ¿no? Uno se encuentra con un amigo, ¿no?, que hace mucho tiempo que no ve. Dice, bueno, ¿qué hacer? ¿No? Entonces dice, dale, vení, vamos a tomar algo. ¿Qué? Presencial, ¿no? Como un ejemplo. Por ejemplo, en el curso que yo estoy dando, que es el curso más general que hay, que se llama Biología General. Por eso ya dice todo, ¿no? Biología General. Está coordinado por dos grandes amigas, dos grandes profesoras que viven pensando en la innovación docente. Se les ocurrió hacer un encuentro de estudiantes de biología en Maldonado, porque este curso más nosotros lo damos por videoconferencia en el proceso de descentralización de la universidad prácticamente en todo el país, ¿no? Si a mí hubiera venido mi decano y me dice que va a haber un encuentro de estudiantes de biología en Maldonado, que van a ir todos mis compañeros Paysandú, Tacuarembó, etcétera, y que además es gratis porque la facultad te lleva y te da de comer, nosotros le hacíamos un monumento en la puerta. No quedaba, yo le puedo decir, no quedaba ni el loro de la facultad. Uno va y se lo cuenta a sus estudiantes, termina de hablar y se produce un enorme silencio diciendo, no. Hasta que uno levanta la mano y dice, profesor, dice, ¿es obligatorio ir a Maldonado? Son malos, usted dice, claro, usted pensará, usted lo tiene que matar, al mismo le pega 2 tiros. No son malos gurises, no son malos estudiantes y no son mala gente. Lo que pasa es que el sentido de lo presencial de nuestra generación murió, no lo tienen, porque si lo hacemos por Facebook, ¿no? Entonces, les cuento esto que en realidad es chistoso, de cómo nos tendremos nosotros que adaptar a ese cambio civilizatorio. Por otro lado, el tema de los referentes, de lo que yo decía en lo que es la carrera, de lo que es la vocación de docente universitario. Hoy les digo la verdad, no puedo decir, hablar por mis compañeros decanos, o por también todos nuestros compatriotas que son directores de liceo, ¿no? De colegas que trabajan en otro ámbito. Pero no debe haber un apostolado más grande en este momento que tratar de hacer algo en este tema que es difícil, ¿no? Y tampoco tenemos las soluciones mágicas. Nosotros tenemos algunos programas en la facultad. Por ejemplo, un programa se llama Tutorías entre pares. Es decir, el estudiante que ingresa en primer año puede pedir entonces un estudiante que es de cuarto lo acompaña en el proceso, ¿no? De entrada, por ejemplo. Tenemos un programa que se llama La Previa. Si usted entra con una materia previa en enseñanza secundaria y bueno, y te ayudamos a preparar esa materia para que termine el secundario. Pero no hay una estrategia que uno pueda decir, hacemos esto y solucionamos el problema. Probablemente sean estrategias superpuestas. Y ahí donde yo creo que incluso capaz de atrevido, instituciones como Rotary, como otras, tienen un papel ayudarnos en los temas de acompañar estos procesos.
generar ese acercamiento y de cerrar esa brecha. Le digo por qué es importante para el Uruguay, por lo menos en el área científico-tecnológica, que es la que yo estoy. Uruguay en este momento invierte el 0,36 del Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo. Básicamente, los países pequeños que apuestan al desarrollo invierten como mínimo el 1% y varios invierten el 2%. Vamos a hablar más del 2% en el caso de Israel o Corea del Sur, por nombrarles algunos ejemplos. Es decir, que lo que nosotros tenemos es realmente un desafío enorme por seguir adelante, sobre todo porque, es decir, si no entendemos que la base académica sobre ciencia construimos tecnología, sobre tecnología construimos innovación para las empresas. Entonces, a veces son dos caras de la misma moneda, pero el tema está en generar esta conciencia en la cual yo creo que instituciones como ustedes pueden mucho que aportar a muchos programas, apoyar muchos programas que son muy interesantes. Puedo mencionar, por ejemplo, el programa de clubes de ciencia de educación que se hace con Rotary. Me acuerdo porque siempre cuando entregamos premios hay algún representante de Rotary para entregar. Yo les puedo asegurar que todo lo que ustedes puedan contribuir en ese tipo de programas, estoy hablando de un programa que es del Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? Las experiencias, les cuento justamente porque me acordaba de entregar premios con algún colega de ustedes, tenemos experiencias increíbles. Un club de ciencia de niños de un barrio carenciado como la unidad Casaballe, que me vinieron a buscar para mostrarme su club de ciencia, fueron capaces de diseñar un proyecto de cómo controlar Aedes aegypti, el vector de dengue, sin utilizar productos químicos. Tenemos experiencias hasta en cárceles de mujeres. Tenemos experiencia de madres que han hecho clubes de ciencia para sacar a sus hijos la pasta base. O sea, yo creo que todo suma, porque tampoco tenemos una varita mágica, ¿no? Entonces yo creo que y si realmente no hacemos una sinergia entre todas las instituciones, va a ser muy difícil sacar este tema, que obviamente, bueno, estamos trabajando para nuestros clientes, ¿no? Yo no quiero entretenerlos más, si hay alguna pregunta, y vuelvo a agradecer a Rotary, bueno, la enorme oportunidad y alegría de compartir con ustedes, estas reflexiones que espero les hayan servido. Muchas gracias.